Lo que estás a punto de ver no debería existir, pero existe. En medio del desierto de Ica hay una bodega que lleva más de 500 años produciendo vino sin detenerse. Estamos en Viña Tacama, un lugar que nació cuando América recién se estaba formando como continente moderno y que hoy sigue funcionando como una bodega activa, real, viva. Aquí no solo se habla de vino, se produce, se vende y se toma. Vamos a entrar a sus instalaciones, ver cómo se hace el vino y el pisco hoy, porque mantener algo durante casi 5 siglos no es suerte, es adaptación. Bienvenidos a Tacama. A tan solo 30 minutos del centro de Ica nos encontramos en el viñedo Tacama, un lugar que tiene más de 400 años y que se ha fabricado vino y pisco sin parar. Hoy vamos a descubrir un poco de su historia, qué servicios ofrece, cuáles son los tipos de tours que ofrece este viñedo Tacama. Así que quédate conectado porque vamos a ver la historia del vino y sobre todo la historia del pisco peruano. Vamos para allá. Estamos con César Castilla, experto en esta guía que nos va a explicar cómo es el proceso de la uva y cómo es que al final se produce el vino y el pisco peruano. César, mucho gusto, encantado. Cuéntanos un poco, ¿dónde estamos? Bien, como bien dice usted, nos encontramos a 30 minutos del centro, en la bodega Viñedo Tambo de Tacama. Bueno, actualmente tenemos casi 500 años de historia aquí en Tacama. Si hablamos un poco de historia, en los inicios las uvas aquí no existieron. Las uvas fueron traídas por los españoles en la conquista, empezando desde España, llegando a México, luego bajando todo el sur a Perú y de aquí se extendió hasta Chile y Argentina. Sabemos de que hay una parte difícil en la producción del vino y del pisco, es que estamos prácticamente en medio del desierto y esa es la gran pregunta, ¿cómo es que se produce vino y pisco en medio del desierto? Yo me imagino que esto va a ser parte del tour para que nos puedas explicar. Pero en esta zona en los inicios se practicó con más de 100 variedades, de los cuales solamente unos 24 o 25 ya se han adaptado al clima, suelo, clima, sistema de conducción, de irrigación y bueno, aprovechamos esos recursos para fabricar nuestro vino bien de alta gama o piscos o vinos dulces. Entonces, sin más motivos, pues vayamos a hacer el tour. Este tour se llama Don Manuel, el cual vamos a hacer un recorrido a la nueva bodega, a la antigua bodega, una degustación tanto de vino como de pisco y algunas cositas más que lo vas a ver en el video, pero miren la belleza de este lugar, una arquitectura tan hermosa y sobre todo antigua, más de 400 años en el cual se ha estado produciendo vino y pisco sin parar, a pesar de terremotos, a pesar de eventos políticos, la bodega Tacama sigue sin parar. Esta capilla está desde sus inicios, pero a pesar de que ha pasado por diferentes eventualidades como terremotos, que es lo que más vivimos aquí en la ciudad de Ica, pues el piso se conserva en su originalidad. Aquí en esta capilla se puede realizar eventos, se puede realizar casamientos, de hecho parece que ha habido un casamiento hace poco. También podemos utilizar la zona externa donde hay una pileta increíble y reservar. ¿Quién no le gustaría casarse en este lugar tan hermoso con una arquitectura de 400 años y sobre todo al final degustar un delicioso pisco? Miren, atrás mío se encuentra la casa de los herederos de la bodega Tacama, un lugar que solamente vienen a vacacionar, pero cada vez que vienen, pues la tranquilidad, el sonido de la pileta y sobre todo el lugar donde estamos hace de que sea realmente un descanso privilegiado. Miren, un dato curioso que nos comentan es que, como podrán observar, toda la pintura es rosa en toda la bodega y esto se debe a que antiguamente se agarraba de la cochinilla y de la sangre animal. Por supuesto, hoy en día ya es solamente pintura del mismo tono, pero qué curioso llegar a tener este tipo de identidad y sobre todo esto lo vamos a ver en otros lugares como en iglesias, en lugares de aquella época donde el rosa era un lugar pues digno, es un color religioso en realidad que se usaba muchas veces en capillas, en iglesias y hoy lo tenemos aquí también en la bodega Tacama. En este momento vamos a subir para poder deleitarnos de la maravillosa vista de esta bodega, de este viñedo.
Miren esta campana tan imponente. Su peso aproximado es de 1.5 toneladas y es una aleación de oro y bronce. Y vaya que ahorita estamos en la cima y podemos visualizar todo el viñedo Takama. Dato curioso, anteriormente ocupaba un aproximado de 950 hectáreas. Debido a la reforma agraria, ustedes ya sabrán que eso es parte de la historia, actualmente está ocupando aproximadamente 250 hectáreas. En mi parte izquierda tenemos el cultivo de Red Globe, que es un cultivo de uva para comer, y a mi derecha tenemos el Sauvignon Blanc. Es la uva exclusiva para poder hacer el vino, y como podrán observar en la parte del fondo, un viñedo que tiene un techo de malla. Ese viñedo sirve para las uvas de exportación, y miren lo espectacular que es la vista desde aquí. Estamos prácticamente en medio del desierto, y este desierto es convertido en viñedo para poder producir vino. Yo voy a tomar una foto para poder tenerlo como recuerdo, y lógicamente lo voy a postear porque en este momento cuento con internet ilimitado gracias a HolaFly. Si tú no sabes qué es HolaFly, HolaFly es una eSIM que te permite conectar a internet en cualquier parte del mundo. Y con HolaFly no solamente puedes tener internet aquí, sino también en toda América. Si tú estás viajando por Perú, Colombia, Argentina, te recomiendo que contrates el paquete América para que tengas internet ilimitado desde el momento en que pises ese país. Así que te voy a dejar un descuento exclusivo de HolaFly para que puedas disfrutar de internet ilimitado y puedas postear todas tus fotos sin preocupaciones. Gracias HolaFly. Ahora nos encontramos en la zona de eventos Doña Ana, donde podemos apreciar una amplia pista de baile. Por allá hay zonas de jardines, incluso también tenemos una sala de conferencia que está detrás de esa puerta. Pero miren algo que para mí es importante. ¿Por qué? Porque estamos en la zona del vino, en la zona del pisco. Y es que ¿dónde se toma el vino y dónde se toma el pisco? Por supuesto, en la zona de bar. ¿Se imaginan la cantidad de pisco y de vino que podríamos tomar acá? Yo pienso que esto es ilimitado, y si tú quieres pasar un día en el cual quieres reservar este lugar, puedes reservarlo aquí en el viñedo, en la bodega Takama. Amigos, miren dónde me encuentro exactamente en la parte donde se produce la uva. Estos árboles llevan más de 42 años y miren aquí la uva, qué hermosa cosecha. Estas cosechas son cada año y cada año es que sale la uva así, en su estado tan hermoso que tenemos aquí. Y toda esta parte del viñedo es para la producción del vino y del pisco. Y vamos a seguir recorriendo esta zona porque la verdad he quedado alucinado. Miren la cosecha que tenemos aquí, simplemente espectacular. Miren, esta uva está a punto de empezar la cosecha. Tan solo en una semana ya se va a poder retirar la uva para que pueda pasar al siguiente proceso, que es, por supuesto, la producción de vino y de pisco. Ahora nos estamos dirigiendo a la bodega antigua para que nos expliquen cómo anteriormente fue la producción del vino. Así que síganme. Espera, paremos todo un segundo. Si te está gustando este video y no quieres perderte nada de lo que se viene, tienes que ser parte oficial de este canal. Si me estás viendo desde tu teléfono, es facilísimo. Solo sale un momento de la pantalla completa, dale clic al botón rojo que dice suscribirse y, muy importante, activa la campanita. Y si me estás viendo desde tu televisor, disfrutando en pantalla grande, no sueltes el control, usa las flechas para subir hasta donde aparece el nombre de mi canal y dale a suscribirse. Y listo, ya eres parte de esta aventura. Ahora sí, ajustense los cinturones porque seguimos con este video. En esta planta embotelladora donde se etiqueta, se coloca el corcho y se lleva directamente hasta la tienda para que puedas degustar el vino, se procesan 40 botellas por minuto. Eso más o menos al cálculo por 3-4 horas de trabajo. Son más de 7000 botellas al día, que es repartido entre todo el país y por supuesto también entre todo el mundo. Bueno, ya empezamos por la parte más importante, la degustación de los vinos. En este momento nos están presentando el vino Gran Blanco Las Tablas Sauvignon Blanc Chenin. Nos comenta César que es un vino de entrada, perfecto para poder acompañarlo con un ceviche, ojo, no tan picante, para poder darle esa introducción y poder degustar tanto el ceviche como el vino. Así que nada, vamos a degustar el vino. Se agarra aquí la copa, no lo podemos agarrar hacia arriba porque calentamos el vino, entonces tenemos que agarrarlo aquí, lo doblamos un poquito, lo movemos y luego salud.
Ahora vamos a degustar este vino. El vino es Gran Tinto, también las tablas, pero tiene 2 cepas. ¿A qué me refiero con las cepas? Es la cantidad de uvas, que tiene 2 tipos de uvas. En esta presentación tenemos Malbec y Tanat. Estamos en la primera viña de Sudamérica con más de 400 años de antigüedad. Tenemos el agrado de poder degustar esta segunda ronda del Tour Don Manuel, nuestra segunda copa. Salud y adentro. Ahora tenemos este vino de aguja. Sinceramente es la primera vez que yo voy a probar un vino de aguja. Este vino en España son ligeramente efervescentes y vaya que cuando los sirvió, sí, efectivamente se notaba un poquito la efervescencia. Así que vamos a degustar esta tercera copa que nos otorga el Tour Don Manuel. Que dicho sea de paso, este tour tiene un costo de 70 soles por persona y puedes venir cualquier día de la semana a excepción de los lunes, es decir, de martes a domingo de 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Toda la información lo voy a colocar en la descripción del video. Y ahora ya nos acaban de traer al demonio. Este es el pisco Mulita. Es un pisco que tiene 40 grados de alcohol. El pisco se conserva sin ninguna variación. Y ahora pues toca degustar ese pisco. Vamos a ver qué tal está. Tengo la copita del demonio, del pisco, que por cierto, el pisco es 100% peruano. No es de otro lugar que no sea de aquí, de Perú. Sobre todo, producción de Ica, donde está la ciudad Pisco. Salud. Miren, toda esta maquinaria que vemos aquí es la maquinaria antigua. Anteriormente se traía pues de Europa este tipo de instrumentos para poder producir el vino. Por ejemplo, tenemos esta bomba manual. Es una bomba manual para vino y pisco. Y así distintos ejemplares a lo largo del recorrido. ¿Cómo se etiquetaba antes las botellas? Pues de esta manera. Esto se giraba, se colocaban los corchos y por supuesto se enviaba a las bodegas, a las tiendas de vino. Esta es una máquina también antigua de colocar el corcho, que es pues la parte final del vino, la presentación, el sello de garantía. Y toda esta instalación de la bodega Atacama lo podemos apreciar ya que forma parte del Tour Don Manuel. Y miren lo grande que es, lo hermoso que es y sobre todo forma parte de nuestra historia, no solamente del vino, sino también del pisco, el cual lógicamente estoy orgulloso de ser peruano y de tener ese manjar de los dioses. Algo que avala que estamos en el primer viñedo de Sudamérica es este libro escrito por un chileno, el cual indica en la página 28 que el viñedo, la planta, el vid, fue puesto aquí en Perú en principio y luego fue llevado a Chile y Argentina. El vid, para tenerlo en palabras sencillas, es la planta donde se cultiva para producir la uva y al final cosechar el vino y el pisco. Miren amigos, ahora vamos a tener acceso exclusivo a la planta moderna. Simplemente abriendo esta puerta ya vamos a ingresar. Síganme. Bueno, y esta es la bodega nueva, es aquí donde se extrae todo el mosto, el jugo. Pero antes de empezar con el proceso de vinificación, las uvas se introducen dentro de un cuarto de enfriamiento. Las uvas se tienen que enfriar por lo menos 15 a 20 minutos a una temperatura fresca, ya que el tiempo de cosecha empieza el verano y no se puede trabajar con uva caliente, si no va a fermentar muy rápido. En este momento están haciendo la vinificación, si no me equivoco, para un vino blanco. Pero antes de eso, para el vino tinto utilizamos una despalilladora. Pisco, vodka, tequila, es el mismo proceso, pero sí, es un ingrediente diferente. Hacemos 1 millón de litros de vinos, y 200.000 litros de pisco. 1 millón de litros de vino y 200.000 litros de pisco. Esa es la producción que hace aquí la bodega Atacama. Es bastante, la verdad. Después de estar en la sala de cine y ver un video explicativo sobre el proceso del vino y del pisco, nos dirigimos a la cava subterránea. 7.5 metros de profundidad para poder observar lo que en este momento te voy a enseñar. Sígueme. Miren este lugar. Aquí en el techo hay una colección de casi 125.000 corchos. Tenemos esa lámpara elaborada de botellas y acá tenemos barriles de 250 y 400 litros. Pero lo bueno está detrás de este lugar, que hay vinos que tienen 40 hasta 50 años, que lamentablemente no es para el consumo de nosotros, sino para los dueños de la bodega Atacama.
En este lugar hay una temperatura de 14 grados y en la parte externa tenemos una temperatura de 12 grados. Y ya para finalizar este tour, el Tour Don Manuel, que te recomiendo que lo hagas, venimos aquí a la tienda de souvenirs, a la tienda donde puedes encontrar gorritas del demonio de los Andes, por supuesto, gorras también de la bodega Takama, algunos que otros objetos también y por supuesto lo más importante, ¿no? Las botellas de vino en todas sus presentaciones, colores y sabores, y también las botellas de pisco que lo tenemos aquí. Pero ojo, el recorrido no termina aquí, porque al finalizar el recorrido puedes estar en la zona del restaurante, donde por supuesto vamos a degustar de un rico almuerzo en esta hacienda. Después de haber recorrido el Tour Don Manuel, por supuesto no faltaba más tener un almuerzo, y qué mejor que tenerlo en el mismo restaurante de la bodega Takama. Vamos a deleitarnos de una deliciosa causa limeña y un piqueo iqueño. Pero miren esta espectacular vista. Que un dato adicional, si es que vienes por la tarde, entre la 1:30 y 3:30 de la tarde, pues vas a disfrutar de un show de caballos que también es increíble. Mi nombre es Jenner Silva. Por favor, si es que te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, comentar y compartir, sobre todo a los amantes del vino, a los amantes del pisco. Y no te olvides, por favor, de suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis suscribirte, y con eso me ayudarías a mostrarte quizás un viñedo hoy en Perú y otro viñedo en alguna parte de Sudamérica o del mundo. Mi nombre es Jenner Silva. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Está suave, está rico, se siente súper suave. Está muy bueno, está muy bueno. Tenemos silla de ruedas, ya sea.